Lo primero que vamos a hacer es colocar el bastidor o tambor en la tela. Se desajusta el tornillo, se separan las partes y el aro de color blanco lo ubicas debajo de la tela. El aro de color lo ubicas encima de la tela y realizas presión hacia abajo hasta que los dos aros queden ajustados. Tira la tela hasta que sientas la tela tensa y luego ajusta el tornillo lo más fuerte que puedas para lograr una máxima tensión. Para este bordado vamos a usar hilo de la marca Miratex. Es opcional usar el enhebrador que viene con tu kit o lo puedes hacer directamente como se ve en el video. Iniciamos bordando en puntada cordón todos los tallos. Todo el proyecto será bordado en puntada de relleno y todos los tallos en puntada cordón. En el centro de las flores realiza nudo francés de 2 vueltas.
Las hojas las vas a bordar en dos tonos, una mitad en verde oscuro y la otra en verde más claro. En el centro de las hojas realiza puntada cordón. Los pétalos de las flores pequeñas rellénalos con puntadas verticales.
Continúa bordando el diseño hasta terminar. Si te interesa comprar el cojín ya el arte de bordar a mano.